Ahorita en 20 minutos en Viva la Mañana por la televisora regional del Táchira nos acompaña el embajador de la Unión Europea. Con él estamos hablando sobre su visita al estado Táchira en el día de hoy. Va a ir a la frontera, va a hablar con los comerciantes, con los empresarios de la frontera, y me gustaría saber ¿qué piensa usted en relación a la situación que hay en la frontera del Táchira? Porque es la única frontera prácticamente que está cerrada desde el punto de vista comercial, porque hay paso peatonal por los puentes internacionales. Sin embargo, la parte comercial todavía está restringida, está cerrada, y aún no ha llegado a ningún acuerdo tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Venezuela. ¿Qué piensa usted en relación a eso? Bueno, ayer me preguntaban por esto mismo y yo les respondía que yo no soy quien para hablar con el gobierno venezolano y el colombiano para que abran fronteras, pero puedo hablar de lo que es la Unión Europea y nuestra experiencia. Porque primero, desde que se creó la Unión Europea en los 60, con 6 Estados miembros apenas, ya se empezó a pensar que todas las zonas fronterizas había que meter dinero, había que invertir, había que generar que las fronteras no es el fin de un país, sino que es el principio. La frontera per se es el corazón de algo, y muchas veces la gente transfronteriza y todos los proyectos transfronterizos son iguales, digamos, la gente tiene características propias muy parecidas. La segunda etapa es que hemos tenido, como digo, muchísimos proyectos de desarrollo y lo seguimos teniendo hoy por hoy con ese concepto del desarrollo transfronterizo. Pero lo mejor que se puede hacer con las fronteras es abolirlas, es anular las fronteras como hemos hecho en la Unión Europea, y tú te vas desde el sur de España, Andalucía, te vas hasta Finlandia y no cruzas muchas fronteras, pero no te paras ni una sola vez. Y no presentas ningún pasaporte, ni siquiera. No presentas absolutamente. No hay alcabalas. Exacto, no hay ni alcabalas ni nada. No, bueno, está muy bien, es muy cierto. Me gustaría saber, además, con el tema de la educación, usted se ha reunido con autoridades universitarias, ¿cuál es su percepción? Supongo que usted sabe lo que devenga un profesor universitario en este país, pero ¿qué podría hacer, por ejemplo, la Unión Europea para apoyar a las universidades o alguna universidad en Venezuela? Ya. Bueno, efectivamente la situación de las universidades es crítica por varias razones. Falta de inversión, por razones relacionadas también con la no asistencia de los alumnos por el tema del COVID, y cuando no hay asistencia y tienes que hacer clases virtuales, el coste de internet, me lo decía ayer una de las profesoras, decía yo, es que no tengo internet en casa, ¿cómo voy a dar clases no presenciales desde mi casa? Entonces, porque el coste de internet es demasiado alto para lo que es el salario de un profesor. Creo que en cualquier país del mundo hay que proteger a las universidades, hay que proteger la educación en general, desde los chamos y chamas pequeños hasta la enseñanza universitaria, porque eso es el corazón que late del país, es a partir de ahí donde toda la riqueza del país se genera. Y nosotros lo que tenemos, y es una de las cosas que he presentado aquí en la universidad, como lo he hecho también en Caracas y en todos los sitios donde voy, es el programa Erasmus, que es un programa de la Unión Europea donde ya llevamos más de 12 millones de estudiantes han ido a otro país a hacer parte de sus estudios universitarios. Eso es, en Europa es, yo creo, uno de los elementos fundamentales para crear la conciencia europea, pero hay ciudadanos, ciudadanas, estudiantes de otros países que están invitados y las universidades pueden favorecer eso. Eso es lo que estamos intentando hacer también, que cuantos más alumnos venezolanos vayan a Europa a cursar estudios, mejor. Interesante, eso me gusta muchísimo. Usted lo ha dicho, la universidad es el alma de una nación y hay que tenerla viva y regarle y darle amor, entre otras cosas, pero la crisis es complicada. Hablemos un poquito de la reunión con las autoridades. Usted estuvo en el Consejo Legislativo, se reunió con los alcaldes. ¿Qué intercambio de información o de proyectos hubo allí? Pues mira, lo de los alcaldes para mí, y quisiera comentarlo con vosotras y con el público que nos está viendo, fue uno de los mejores ejemplos de que el futuro de Venezuela está en el diálogo y que hay mucho futuro en Venezuela. Hay mucha gente que me dice, no, en la polarización política, la gente no se habla, la gente no se entiende. Bueno, ayer tuvimos a prácticamente todos los alcaldes del Táchira, estaban alrededor de una mesa, yo no conocía a ninguno evidentemente, pero cuando les pedí que se presentasen con su partido político, estaban sentados indistintamente, gente de Voluntad Popular, sentados al lado de gente del PSUV, etcétera,
etcétera, los COPEIs, etcétera, y sin embargo todos hablaban el mismo lenguaje. Nos han elegido el 21 de noviembre para apoyar a la gente del Táchira, para apoyar a la gente de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y ese es nuestro cometido. Y de hecho incluso los de oposición hablaban del diálogo con el gobernador para poder juntos trabajar. Entonces yo dije, bueno, es que eso es lo que necesita Venezuela, que se pongan de acuerdo ambas partes, gobierno y oposición, viendo un horizonte común que es trabajar para los venezolanos y venezolanas. Entonces, en ese sentido estuvimos hablando de todas las necesidades que hay aquí, el tema del agua que hemos mencionado antes y la contaminación de las aguas en ciertas zonas, el tema de una mancomunidad de 9 municipios en el norte donde hay un problema con el vertedero de basuras y que no funciona, entonces nos pedían a ver si pudiéramos ver, pero yo hago un llamado para que por lo visto esas máquinas para tratar las basuras cuesta poco arreglarlos y habría que hacerlo cuanto antes. Nos estuvieron hablando de todo el tema de la sanidad, de la educación infantil, es decir, estuvimos un poco recogiendo las inquietudes. Muchísima información, embajador, ¿no? Por supuesto. Y entonces yo lo que les dije es que de hecho tengo un proyecto en mente que tengo que ver con los colegas de Bruselas cómo hacer, y es apoyar a los jóvenes líderes sin tener en cuenta el partido político del que salen de las elecciones del 21 de noviembre. Mire, sobre ese tema vamos a conversar en la próxima parte sobre la observación de la Unión Europea en el proceso electoral del pasado 21 de noviembre. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Por supuesto.